presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Muy buenas, don Pedro, muy buenas. ¿Cómo está usted? Bienvenido Muy al Sol de la bien, Mañana. muy bien. Muchas gracias, mucho gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo se ve el balcón, los Estados Unidos de su balcón en este momento? Bueno, hay que salir al balcón, hay que salir con mascarilla, hay que salir al balcón. Un cambio bastante grande. Les voy a decir, a nivel nacional, por supuesto, se mantiene el incremento, no, desgraciadamente eso no ha variado. Lo que está bajando la cantidad de muertes diarias, ahora estamos arriba de 92.000, ya se pasó largamente el 1,5 millones de personas infectadas, y entonces hay, como ustedes saben, una competencia mundial por el tema de las vacunas, y todavía no hay una específica que esté en una etapa, vamos a decir, avanzada. Esta semana, como ya se habló, se adelantó en términos de la fase 1, hay por lo menos 3 fases. La fase 1 incluye decenas de personas y básicamente la idea inicial es comprobar que no hace daño. El estudio preliminar establece que no solo no hizo daño, sino que todos los participantes desarrollaron anticuerpos. Entonces es un resultado súper positivo. Hay un médico español ahí en esa empresa, en ese laboratorio que está en Massachusetts, un médico que se llama Juan Andrés, y ayer pesqué, no hemos podido entrevistarlo, pero pesqué una declaración que le dio a una radio de España, y entonces él explica, de las 46 personas que participaron, en todas se establecieron resultados positivos, en 8 se hicieron estudios más profundos y los resultados fueron excelentes, y entonces ahora ya tienen aprobación para pasar a la fase 2. La fase 2 ya es un salto a cientos de personas. Y si les va bien para el verano, es decir, estamos hablando del verano del norte, estamos hablando de julio, tal vez agosto, si les va bien podrían pasar a la fase 3, que esa ya es con miles de personas. Hay distintos puntos de vista. Los científicos más optimistas dicen que tal vez si todo anduviera absolutamente perfecto, para enero, febrero podría haber una vacuna aprobada, y otros que dicen, aunque las cosas anden bien, es más realista pensar en el entorno de marzo, abril, mayo del año próximo, pero obviamente es prematuro. Estamos en esta primera etapa y sin embargo, por supuesto, aparece esta luz de esperanza, ¿no? Es extraordinario lo que se está haciendo en cientos de laboratorios en el mundo. Hoy, por ejemplo, apareció información vinculada a resultados positivos en experimentos con monos. Hay otro proceso en marcha en el que se está en la fase 1 y estaría a punto de finalizar. Por otro lado, surgió una noticia negativa. La Universidad de Oxford en Inglaterra había avanzado, pero parece que ahora tuvieron un contratiempo y se frenó el proceso que había generado optimismo. Así que, en términos de la vacuna, por ahí van las cosas. En términos de la reapertura de la economía, aquí hay varias cosas. Bueno, por un lado, están empezando a abrir los negocios. Por otro, y esto es una cosa bien llamativa, ustedes saben que ha habido protestas, pero han sido protestas de grupos relativamente pequeños. En algunos lugares 50, 60 personas, en otros 200, 300. Bueno, ahora que le han dado la oportunidad a millones de personas para volver a hacer compras, la mayoría no está yendo a los negocios. En los primeros 2 días de actividad, muchos de los comerciantes, los que venden productos, ya sea ropa, ya sea joyería, ya sea cosas que, por ejemplo, productos para el hogar, si no son artículos de limpieza, si no son cosas vinculadas a la cocina o a alimentos, mucha gente tiene miedo
de reintegrarse a la actividad, vamos a decir, habitual, aunque está muy restringida y aunque tiene muchos mecanismos de precaución. Y eso preocupa en términos de que podría ser mucho más lento el camino de recuperación de la economía. Aquí las autoridades creen que cuando se informe del desempleo la primera semana de junio, con los datos de mayo, vamos a estar arriba de 20%. Y el desempleo que muchos consideran real, que es la suma de la persona que está desempleada, más los que están buscando, los que no están buscando empleo porque rebotaron en varias circunstancias. Y los que quieren un trabajo full time, pero solo han conseguido part time, puede llegar a 30%. Que por supuesto son niveles que no se veían desde la depresión de hace un siglo. Don Pedro, ¿esta situación podría afectar a la reelección del presidente Trump? Sí, don Pedro. Sí, porque cayó notablemente, cayó notablemente como sabemos, la economía, y aunque si todo anda bien, va a empezar una recuperación rápido, esa recuperación en términos de volver a conseguir el empleo a más de 30 millones de personas, no hay forma que no lleve por lo menos un año y medio, tal vez 2. Y por supuesto las elecciones son dentro de 6 meses. Don Pedro, está el tema del pedimento de apertura que ha sido parte del discurso del presidente Trump, aunque con su forma poco diplomática, y que es el reclamo de sectores. Y está el tema de la decisión del cierre de la economía, es decir, el debate. Lo que se ve a nivel global es que los resultados de donde se cerró y donde se tomaron medidas y no hubo cierre, a nivel epidémico son prácticamente idénticos. Es decir, pueden hacerse comparaciones sí o sí. Si lo vemos, por ejemplo, Bélgica triplica la muerte de Suecia, y España prácticamente, si lo medimos porcentualmente, la duplica. ¿Cómo el elector norteamericano no puede el presidente Trump culpar a los que se opusieron a la apertura como responsable de la debacle económica? Bueno, adelante, miren, el primer punto. Yo en los últimos 60 días he entrevistado aproximadamente a 15 especialistas en enfermedades infecciosas, incluyendo algunos que trabajan en capítulos donde cuando hay una emergencia a nivel mundial los llaman para que participen, incluyendo la crisis del ébola en África. Todos los que yo he entrevistado dicen que el quedarse en la casa es lo que ha evitado que en Estados Unidos haya, en lugar de 90.000 muertos, 300.000 muertos. Eso acá en Estados Unidos. En cuanto al caso de Suecia, es un caso aislado. Suecia, que por cierto tiene 3.000 muertos de todas formas, pero... España tiene 29.000. Claro, pero destruyó su economía, y Bélgica la triplica, como le dije ahorita. Yo entiendo eso. Ahora, el problema con eso es cuando se establece una comparación de una cantidad de países con un país. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, el caso de China. China cerró, ¿cómo explica Pero usted China el caso de cerró, China? don Pedro, y yo lo he planteado aquí. Una pequeña ciudad. China tiene 1.400 millones de personas. No. Si a China se no le... es una pequeña ciudad. No, pero disculpe, es una pequeña ciudad porque no fue una ciudad como Shanghái, ni fue Cantón, ni fue... Es decir, con todo Hubei incluso, que es una provincia industrial, pero no es tan relevante. Hay que ver si China, un liderazgo pragmático como China, cierra el país si el virus se expande. Yo dudo que lo haga porque no le veo lógica. Perdón, adelante. Bueno, yo entiendo lo que dice. Ahora tenemos una idea diferente de lo que es una pequeña ciudad. En Wuhan hay 11 millones de habitantes. 11 millones de personas, pero en un país que tiene 1.400 millones. Oli, espérate, déjalo que termine. Yo entiendo, pero
son 11 millones de personas. Yo no sé cuál es su definición de pequeña ciudad. Bueno, Bloquearon en el sentido de proporción, don Pedro, parto. Pero él me está haciendo una pregunta de que mi sentido de proporción me dice que si yo tengo, perdóname, 1.200, de 1.200, 11 es una pequeña proporción. Y que si la saco la cierro, yo no estoy afectando la totalidad de mis operaciones. Es decir, que China, ahora Estados Unidos tenía el virus expandido en todo el territorio. Para mí es algo errático cerrar la economía a nivel y no tomar medidas. Está bien, está bien. Bueno, hagamos una cosa. Adelante, don Pedro. Hagamos una cosa. Mire, don Pedro. No, yo entiendo, pero digo, no vamos a poner de acuerdo, yo respeto eso. Está bien, digo, es un punto de vista. Yo lo que le digo es que de un lado están una cantidad inmensa de especialistas médicos y del otro lado hay un grupo muy pequeño de médicos y muchos políticos. Yo me quedo con los médicos, yo me quedo con la gente que estudió toda la vida lo que es el desarrollo, el impacto, la forma de prevenir, de curar, de enfrentar lo que es una, por ejemplo, pandemia. Entonces, o sea, don Pedro, usted reitera, don Pedro, que si Estados Unidos no hubiera cerrado, hubiera 300.000 muertos, como dicen los especialistas. Y posiblemente más. Posiblemente más. Había un estudio que el presidente Trump, incluso después que al principio se burló del brote, cuando vio los números y vio las cosas como eran, había un estudio que decía que potencialmente, si se dejaban las cosas como estaban, podía haber 2.200.000 muertos. Y entonces empezaron a cambiar las cosas. Y fíjense lo que ha pasado en California, que ha cerrado de una forma drástica, y California tiene unos cuantos habitantes más que la ciudad de Wuhan en China, y ha logrado un número muy pequeño de casos, y tiene la economía muy apretada. La ciudad de Los Ángeles, que con la zona aledaña tiene más de 15 millones de habitantes, está, como quien dice, cerrada hasta agosto, porque le ha dado resultados. Ahora, hay distintas teorías. Le recuerdo también que, por ejemplo, el presidente Trump dijo que era una posibilidad inyectarse desinfectante. Sí. Hay cantidad de cosas que se dicen de distintos temas. Yo no soy médico, yo soy periodista, entonces me baso en lo que me dicen especialistas en el tema y en lo que he leído en una cantidad enorme de casos. Miren, en Brasil, el presidente Bolsonaro básicamente se ha burlado de lo que es el tema del distanciamiento físico. Convoca a reuniones con sus partidarios, va a actos públicos, no usa mascarilla. Él está encantado con llevarle la contra a los médicos. Brasil en este momento es el peor, es el peor foco del mundo. El distanciamiento obligatorio. Oli, tranquilo, espérate. Cerrar para mí es una estupidez también. Yo lo escucho. Finalmente, don Pedro. Dígame. Dígame. No, yo escucho. No, lo que le decía es que, por ejemplo, el costo de la economía, de la debacle económica en vidas humanas, en falta de asistencia médica, porque usted va a enfrentar una guerra, lo primero que necesita es recursos económicos. Y si usted corta la cadena de abastecimiento, va a faltar. Necesita una planificación de largo plazo para poner en marcha algunos sectores de la economía. Y no tiene cuándo va a aparecer una vacuna para el virus que usted está enfrentando, solo tiene el distanciamiento como medio para gestionarlo. Lo ideal sería propiciar el distanciamiento, acabar con los espectáculos masivos y dejar que la economía camine simultáneamente, la gente cuidándose. Bien, Oli. Eso es mi lógica, desde que se planteó, y lo he planteado aquí desde el principio. Ya, Oli, tranquilo. Bueno, es una posibilidad. Yo también le pongo sobre la mesa, explíquele eso a la gente de las peluquerías, de las salas de masajes, de los que trabajan en el mundo de los deportes, de los que arreglan las uñas de las damas. Imagínense, hay una cantidad enorme de lugares donde el distanciamiento físico no es posible, y entonces, como están las cosas ahora en este momento, lo que ha ayudado, aquí en este país hay una realidad: mientras no se tomaron medidas, creció a una velocidad descomunal
la presencia, uno mira la curva y al principio era casi vertical la línea, y ahora estamos en un proceso de bajada. Dios quiera que se mantenga. A mí ayer me dijeron que hay datos que apuntan a que aquí en Florida, por ejemplo, ya se está empezando a notar un pequeño número de aumentos, pero habrá que ver. Yo me quedo, reitero, con lo que dicen los especialistas de la medicina. Perfecto. Muchas gracias, don Pedro. Gracias por estas informaciones y este análisis. Bien, gracias. Un gran abrazo. Bye. Bueno, El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo.